María Trinidad Steiner es la nueva fiscal regional de Tarapacá. Acaba de ser nombrada en el cargo en febrero pasado y sucede a Raúl Arancibia, un fiscal que alertó sobre los enormes riesgos que en materia de criminalidad existen en esa región y cómo pueden trasladarse al resto del país. Trinidad está en comunicación con nosotros en Democracia. ¿Cómo está, fiscal? Un gusto saludarla. Hola Carolina, el gusto es mío. Lo primero que queremos decir es conocer su aproximación a la importancia que tiene la persecución penal para el mantenimiento de la democracia. Bueno, es vital. A mi modo de ver es vital que tengamos un ministerio público robusto, fuerte en materia de persecución penal, tanto en los delitos de crimen organizado como en los delitos que no lo son. Me refiero a fenómenos más aislados, como el robo con intimidación, todos los fenómenos de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, es sumamente relevante para mí como fiscal regional que ambos fenómenos se aborden de manera fuerte, efectiva y de manera rápida, unido a todas las otras instituciones del Estado que colaboren con la persecución penal. El crimen organizado es relevante. Nosotros hemos puesto bastante énfasis en la persecución penal de estos delitos en esta región y en otras, en especial en las del norte en general. Yo fui fiscal jefe de Arica mucho tiempo, 3 años, donde también tuvimos el fenómeno de los gallegos, que es el brazo armado también, o una parte de lo que es el Tren de Aragua. Acá se ve el Tren de Aragua, ya estamos con una audiencia próxima de preparación de juicio oral para irnos a juicio oral, donde estamos solicitando penas bastante importantes y debemos seguir en esa línea, o sea, dando golpes a lo que es el crimen organizado, no solamente en cuanto a persecución penal, me refiero a pena penal, corporal, sino que también dedicarnos a lo que es los bienes, tanto muebles como inmuebles, que tienen estas organizaciones criminales para poder desbaratar lo que a ellos más les importa, en definitiva, que es la parte adquisitiva o el poder económico que llegan a tener producto de la comisión de estos ilícitos. ¿Y están dadas las condiciones para que esa persecución sea efectiva o todavía se requieren, no sé, modificaciones legales, el tema del secreto bancario, etcétera, para poder llegar donde a las bandas criminales lucrativas más les duele, ¿cierto? Pero yo siento que hemos dado pasos importantes en lo que a materia legislativa se refiere. O sea, han habido modificaciones relevantes, por ejemplo, en lo que a comisos de bienes se refiere, a poder contar con ellos de manera temprana y poder realizar una destinación temporal al menos de bienes tanto muebles como inmuebles. Por lo tanto, vamos en un camino correcto. Lo que no podemos hacer es quedarnos dormidos y entender que ya con estos golpes a las organizaciones criminales es suficiente. No, tenemos que ir adelantándonos. Hay algo muy importante para el Ministerio Público y el Fiscal Nacional, lo puesto en la mesa, que es la creación de esta Fiscalía Supranacional, que la idea es que se haga cargo de fenómenos delictivos transnacionales y nacionales que van más allá de una región determinada, sino que trascienden a otras regiones o países incluso. Por lo tanto, esa fiscalía que nazca efectivamente es relevante para el Ministerio Público para trabajar y fortalecer estos crímenes organizados, delitos más complejos, ya sean a nivel de distintas regiones, como señalé, o incluso relacionados con bandas que lucran y delinquen a nivel transnacional. Entonces, si vamos en un camino correcto, no nos podemos quedar dormidos. Son necesarias más modificaciones, sí, por cierto, y siempre tendientes a llevar una persecución más eficiente. Y también es importante, yo creo, que es la coordinación con los distintos actores. Me refiero a servicios de impuestos internos, aduanas, frontera, porque no sacamos nada con que sigamos con estas modificaciones legales, sino hay una coordinación eficiente entre los distintos actores del Estado. Por lo tanto, dentro de lo que es mi administración, se está viendo y tenemos reuniones constantes con los distintos actores, como las Fuerzas Armadas, Gendarmería, Servicio de Impuestos Internos en los próximos días, aduana, para que podamos llevar una persecución penal eficiente y sepamos efectivamente dónde está el delito, dónde se mueven estos actores o estos imputados,
y podamos llevarlos todos a juiciar y atacar los bienes con señales desde un principio. Ya, por lo tanto... Y el riesgo que uno... el riesgo que quisiera preguntarle, fiscal, que uno ve cuando mira otros países donde la criminalidad ha permeado todo, es que todas esas instituciones que son tan importantes para el funcionamiento de la democracia y de la persecución penal que usted señala, puedan ser eventualmente cooptadas. Funcionarios de esas instituciones pueden ser cooptados por los propios delincuentes. Usted tiene larga experiencia, entró a trabajar en el Ministerio Público el año 2005, trabajó en Santiago, especializada en delitos violentos, en la Fiscalía de Arica, especializada en el tema migrante. En todos estos años, ¿usted ha visto que la amenaza de corrupción se va instalando cada vez como una realidad? ¿Cómo ha visto esa evolución? ¿O todavía podemos aferrarnos a esa idea de que hay tiempo? Mire, yo no soy pesimista, al contrario, soy optimista. La corrupción es un fenómeno complejo, eso estamos todos de acuerdo, y obviamente el crimen organizado para ellos es importante poder captar, como usted dice, en especial a funcionarios públicos para llevar adelante actividades ilícitas. Sí, yo he visto que tenemos que poner más atención en esto. Y me refiero a todo tipo de funcionario público, no solamente a los integrantes del ente persecutor, sino a todo funcionario público. Tenemos que tener alarmas en ese sentido. El fiscal nacional también ha hecho fuertes modificaciones a la estructura interna del Ministerio Público en cuanto a su Contraloría interna. Por lo tanto, también es un elemento del cual se ha hecho cargo para que el Ministerio Público, al menos, que es la institución de la cual nos tenemos que hacer cargo, esto no sea permeable, no nos toque, digamos. Independiente de eso, sí ha habido, yo siento, una evolución en este tema y que es preocupante. Hay que ocuparse, tenemos que desarrollar actividades para que no llegue a las distintas instituciones del Estado, porque claramente, si es así, el Estado de Derecho muere. Yo entiendo que muere. Se produce un fenómeno importante en la ciudadanía, que yo vi una entrevista muy buena que usted tuvo con un académico, entiendo, de que efectivamente todos queremos democracia. Sin embargo, efectivamente, por esta evolución que hay en cuanto a la corrupción, las personas, en atención al miedo o la desconfianza, prefieren que primen otras herramientas o instituciones producto de esto. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con la corrupción y que se instale dentro de los órganos del Estado. No hay que ser ciego frente a esa posibilidad, y hay que tomar las acciones correspondientes para que esto no avance y no nos toque como organismos del Estado. Hablemos del tema cárceles y siempre con el foco en la criminalidad que viene de afuera, porque en las cárceles del norte la población de personas imputadas que son de nacionalidad extranjera es mucho más alta que en el promedio nacional. ¿Cuál es su mirada sobre lo que habría que hacer frente a la realidad carcelaria, considerando que también son centros muchas veces de operación delictual? Porque tenemos ejemplos de lo que ha pasado con las cárceles en El Salvador, por ejemplo, o de lo que está pasando en el propio Ecuador, que es un ejemplo mucho más cercano, donde el régimen carcelario es durísimo, o sea, prácticamente los derechos de las personas privadas de libertad se reducen al mínimo. Mire, acá tenemos los derechos de las personas que quieren vivir en forma libre, tranquila, pacífica, no estar con miedo dentro de la sociedad, y este miedo se traduce incluso en que las personas se vayan más temprano a sus casas, no salgan de noche. Entonces, frente a esa situación y frente a un imputado que está privado de libertad por delitos graves, estamos hablando de homicidios calificados, secuestro, tráfico de drogas, trata de personas con fines de explotación sexual, no cabe otra cosa sino que estos derechos ser limitados, claro, no del ciudadano común y corriente, sino del que está privado de libertad. Y en ese sentido, me parece bien el avance que hemos tenido, por ejemplo, o que se tiene en cuanto a los inhibidores de señal. También estuve hace poco en Coyhaique con un expositor italiano quien daba cuenta que frente a imputados o condenados frente a estos delitos tan graves, tenían un régimen carcelario en donde, si bien podían salir, ellos pueden salir con 3 personas siempre una cantidad de horas determinada.
¿Y por qué siempre con las mismas personas para un control? Efectivamente, un control y evitar la fuga, por ejemplo, de información o la coordinación o el ingreso de drogas o de celulares. Entonces me parece que son medidas adecuadas y que van en la dirección correcta y nosotros tenemos que apostar a eso. Hace poco estuve con el equipo directivo en la cárcel de Alto Hospicio, en donde efectivamente hay imputados, donde tenemos imputados, por ejemplo, de la causa del Tren de Aragua, que son de bastante peligrosidad, y claramente es acertada esa postura de esos derechos que, aparte del encierro, tengan que ser motivados, porque ya vimos un germen, estamos viendo un germen de chilenos con extranjeros que se están uniendo para poder cometer ilícitos fuera o coordinarse fuera del recinto penitenciario. Por lo tanto, eso lo tenemos que evitar con toda medida que pueda ser viable y efectiva para que no siga ocurriendo esto del régimen penitenciario. Fiscal, y frente a casos como el que le tocó vivir usted misma, si no me equivoco, con la causa del Tren de Aragua, magistrados que dan acceso a la defensa, a los testigos protegidos, o magistrados que permiten la comunicación vía videollamada de, digamos, presos peligrosos que están en un módulo de alta seguridad, me imagino que desde la Fiscalía también da impotencia, ¿no? Porque de alguna manera es un obstáculo. Mire, nosotros actuamos con las herramientas legales que tenemos. Afortunadamente nos fue bien en esa discusión jurídica y bueno, hacemos lo que tenemos que hacer, que es efectivamente hacer las presentaciones ante los tribunales. El tribunal de Alzada finalmente resolvió a nuestro favor. Eso nos deja tranquilos, obviamente. Y en ese sentido vamos a estar atentos a todas estas argumentaciones jurídicas que se dan en contra de nuestra postura y así poder enfrentar estas peticiones tan de la defensa, pero tan alejadas a la realidad. Por eso vuelvo a lo mismo, que es importante, yo entiendo como Ministerio Público, que tengamos una fiscalía especializada, que es la supraterritorialidad, la supraterritorial, para que aborde estos fenómenos, pero también sería conveniente quizás evaluar la existencia de tribunales que manejen este fenómeno de manera especializada, o jueces que se dediquen en forma exclusiva a este tipo de delitos y que entiendan los fenómenos criminales que estamos abordando. Hay que dejarlo o plantearlo al menos de que no solamente seamos una fiscalía especializada en lo que es crimen organizado, supraterritorial o delitos de alta complejidad, sino que también el día de mañana se pueda ver eventualmente que también tengamos tribunales especializados en este tema. Quizás algo que para plantear y para que nos podamos hacer cargo y ver cómo evoluciona. Clarísimo. Muchísimas gracias, fiscal, por la conversación. Mucha suerte en esta gestión. Si pudiera preguntarle solamente lo último, ¿cuál es la impronta que usted le va a poner a su gestión como fiscal allá en Tarapacá? Tengo varios desafíos. Bueno, crimen organizado de todas maneras. Tenemos un proyecto muy interesante en lo que es la Fiscalía de Frontera. Yo cuando estaba de fiscal jefe en Arica, pusimos una fiscalía, una oficina en frontera en Arica. Quiero hacer algo similar en lo que es Colchane para poder hacer frente a los delitos que se cometen en frontera en forma más inmediata, porque creo que el estar presente hace que las diligencias de investigación puedan ser más eficaces y podamos además resguardar a las víctimas en forma más eficiente, en especial si son niños, niñas y adolescentes. El crimen organizado es importante. Esta es una ciudad además que me ha llamado mucho la atención por su gran frontera. Obviamente hay muchos delitos que se cometen desde el punto de vista de las capitanías de puerto. Por lo tanto, también es un proyecto en el cual me quiero hacer cargo. Fiscalía de Género es una fiscalía que vamos a lanzar próximamente. Ya se han cometido varios delitos en contra de las mujeres que claramente me tienen preocupada. Y por ahora sería eso y que logremos una eficiencia en la persecución penal. Buenísimo. Muchísimas gracias, fiscal.
Gracias, Carolina. Un gusto. Nos vamos a la pausa en Democracia, ya seguimos con más en CNN Chile.